Buenas noches a todos o buenas tardes o lo que sea en sus zonas horarias. Hola, Hola, bueno, voy a hacer la presentación. Buenas tardes a todos. Esta es la sesión del capítulo 4 de Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Es un seminario socrático de preparación para el seminario avanzado de Mastering Lightning, de Mastering Bitcoin y Mastering Lightning después. El invitado del día de hoy es Hernán. Hernán Mariño es, además de ser una persona que admiro mucho, y yo digo que es un crack, aunque él dice que humildemente no lo es, pero bueno, es porteño, entonces humilde. Hernán es profesor de una universidad bastante reconocida en Argentina, enseña criptografía, ciencias de la computación, informática y programa en varios lenguajes, incluyendo C++. Bueno, Hernán lo conocí, tomamos juntos el seminario de Mastering, el seminario de Bitcoin de Chaincode, y bueno, luego también nos vimos en El Salvador, y bueno, es una persona que admiro mucho, y para mí es un crack, y bueno, se los dejo aquí, para que en el chat empiezan a hacer sus preguntas y Hernán las vaya leyendo. Todas las preguntas que vayan teniendo, Hernán las va a ir leyendo en el chat y de ahí las puede ir escogiendo. Bienvenido, Hernán. Bueno, muchas gracias por la presentación. Nada, Así que bueno, nada, los ayudo con lo que pueda, les cuento un poquito sobre mí, cosas que no dijo Dulce, así vamos rompiendo un poco la timidez y escriben preguntas. Soy bitcoiner hace bastante tiempo, además de ejercer la profesión como ingeniero y mi experiencia como docente universitario que mencionó Dulce. Bueno, soy usuario de Bitcoin desde hace bastante tiempo, pero desde hace unos meses estoy colaborando con el desarrollo de Bitcoin con mis pequeños granitos de arena, apenas dando mis primeros pasos. Así que bueno, también estoy orgulloso de ser parte de esto que es tan importante y que va a ser tan importante al futuro, ¿sí? Así que bueno, voy a ver las preguntas. Por ahora todos saluditos, Sí, así que bueno. Saluditos. Hernán es el primer latino que es Bitcoin Core Contributor, latino, nacido en Latinoamérica y en el Caribe, así que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y bueno, hagan sus preguntas. ¿cómo es? ¿Quién quiere tomar el micrófono y que nos avise? Las signatures. Sí, creo que no soy el primero, yo conozco a algunos otros argentinos que hace algunos años colaboraron, creo que no están activos tampoco, pero bueno, el primero no, pero tal vez uno de los pocos, digamos, uno de activos, los pocos. Sí, así es, activos actualmente. Activos, pero bueno, queremos que salgan muchos de aquí. Exacto, ojalá cuenten conmigo para ayudarlos con eso. Yo tengo una pregunta. Sí. Las curvas elípticas me confundieron mucho, incluso con muchos compañeros. ¿Puedes explicarme un poco sobre la generación de la llave privada en la curva elíptica, cómo está en función de la clave pública? Sí, bueno, lo primero, después les voy a pedir, no sé si Dulce o si Blue Moon están por acá, si me ayudan a moderar las preguntas y elegir ustedes, porque veo acá muchas preguntas y demás. Arranco con esta que hicieron por audio y después si quieren me dan una mano, así vamos asignando un poco de orden. Vale. Lo primero que les digo es que no se preocupen por la parte matemática. Este capítulo es tal vez el más difícil de todos en lo que hace la matemática. Hay otros capítulos interesantes más adelante, un poquito difíciles en otro sentido, pero digo, no se preocupen ni se frustren por toda la parte matemática que no hayan entendido. No hace falta entenderla más allá de hoy, digamos. Nunca más la van a usar, en los próximos capítulos no va a hacer falta, no va a hacer falta para usar Bitcoin, para entender, y bueno, para programar tal vez sí, pero como hay muchas bibliotecas y demás, hay cosas que ya están hechas y que no hay que inventar las cosas desde cero. Así que todo lo que no quede claro hoy, voy a contestar las preguntas de matemáticas con mucha simpleza y con mucha superficialidad, con el ánimo de ser claro y de no confundirlos, ¿sí? Como decía Dulce, yo soy docente de criptografía en una universidad, pero bueno, ahí tengo una base de alumnos con otro nivel, así que lo primero que les digo es eso. Volviendo al tema, no sé si recuerdo exactamente de tu pregunta porque me fui a introducciones, pero bueno, con respecto a la curva elíptica y las claves privadas. Lo más importante que tienen que saber,
más allá de la parte matemática, lo único que tienen que recordar de esta semana es que de la clave privada se puede obtener la clave pública, pero que el proceso inverso es imposible, ¿sí? Eso es lo único que tienen que saber. Y eso es lo único importante porque eso es lo que le da seguridad a todo el sistema. Y lo que también tienen que saber es que las claves públicas y las claves privadas se utilizan, en criptografía se utilizan para dos cosas, una que es para cifrar datos, para hacer que esos datos sean secretos, y otros para hacer firmas digitales, ¿sí? Para firmar algo y que todo el mundo sepa que alguien lo firmó. Y lo que tienen que entender es que ese proceso se utilizan estas dos claves para hacer las firmas y el cifrado eventualmente. En el caso de Bitcoin nos interesa solo la firma. La firma se hace con la clave privada. Firmar algo no es otra cosa que tomar, no sé, un dato que yo quiera firmar, puede ser una palabra, una frase, lo que sea, darle una representación binaria, una representación numérica, si se quiere, a esa frase, y aplicar una operación con la clave privada, ¿sí? Se aplica una operación matemática que transforma esa frase original, que puede ser hola, en otra frase que tal vez es inentendible, tal vez no son letras, sino es una cantidad de bits y de bytes un poco ofuscados, ¿sí? En eso consiste firmar, simplemente en hacer una transformación matemática sobre una frase o sobre un texto, y utilizando la clave privada como guía de esa transformación. Y si esto se hace de esta manera, cualquiera que tiene la clave pública, ¿sí? Asociada con esa clave privada, puede hacer el proceso inverso, puede tomar esa frase ofuscada que se llama frase firmada, ¿sí? O texto firmado, y hace otra operación matemática, pero esta vez con la clave pública, y eso desarma esa ofuscación y se vuelve a obtener el texto original, por ejemplo, hola. Entonces, lo importante que tienen que recordar es que con las claves privadas se pueden firmar cosas y esa firma que se hizo con la clave privada solo se puede verificar con la clave pública. Verificar se llama este proceso inverso, el proceso de desofuscar eso, ¿sí? Para obtener el texto original. Eso se hace solo con la clave pública cuando se firmó con la clave privada, ¿ok? Puntualmente, ¿qué es la clave privada en curva elíptica y demás? Hay muchos esquemas de clave privada, no todos funcionan con curva elíptica como en el caso de esto de Bitcoin. Y la clave privada es un número, es simplemente un número, ¿sí? Es un número que está posicionado dentro de esa curva y esa curva tiene una función matemática especial que la describe, ¿sí? Y simplemente eso es un número, ¿sí? ¿Cómo a partir de ese número se obtiene el otro? Bueno, creo que esto el libro lo explica un poco. No sé si quieren que profundicemos en eso, a mí me parece un poco aburrido y me parece que lo importante es acordarse lo que dije recién, pero bueno, si hace falta, nos metemos donde quieran meterse. A ver, Entonces, si le resolvió su duda a quien preguntó, y si no, seguimos con la pregunta de Luigi, que es, ¿resolvió la duda? Sí, excelente. Vale, Muy bien. entonces Luigi pregunta, ¿qué es el problema del logaritmo discreto y por qué es difícil de resolver? Bueno, toda la criptografía tiene una base matemática. Hay 2 o 3 bases matemáticas, ¿sí? Que se utilizan en la criptografía moderna, en la de Bitcoin y en otras cosas, por ejemplo, para hacer datos secretos o para las comunicaciones de Internet y demás. Hay 2 o 3 problemas, yo diría que 2 problemas que son importantes y que hacen que sean difíciles de resolver. Les voy a poner un ejemplo con el otro problema. El problema del logaritmo discreto es parecido a esto que les voy a explicar ahora, pero es un poco más complejo. Entonces, les voy a poner un problema parecido, ¿sí? Parecido pero distinto, pero me parece que se va a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo con una forma de juego. Por ejemplo, si yo les digo que elegí 2 números y los multipliqué y el resultado es 20. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esos 2 números? ¿Qué me contestan? 4 y 5, y 10. 10 y 2. 2. 10, 2, 4 y 5.
Bueno, muy bien. 10 y 2, 4 y 5. Hay varios números posibles que yo puedo modificar para que eso dé 20, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es más, todos los ejemplos que me están diciendo ustedes son números enteros, pero en realidad, si yo tomo números reales, yo tengo infinitos números, ¿sí? O sea, yo tengo infinitos números, tal que multiplicado por otro, siempre hay un número por el que puedo multiplicar el primero para que el resultado dé 20, ¿sí? Y eso, en los números reales, la cantidad de números son infinitos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Si yo les digo que en vez de esos ser números reales, en vez de los números que tienen coma decimal, ¿no? Esos son los números reales. Si en vez de elegir dos números que son números reales, son números enteros, como ustedes bien dijeron en los ejemplos, la cantidad es menor, ya no son infinitos, solo hay algunos, ¿sí? 10 por 2, 4 por 5, 5 por 4, 2 por 10, etcétera, ¿sí? Pero son varios. Digamos, hay varias soluciones a ese juego o a esa pregunta. ¿Ok? Ahora, si yo les digo que elijo dos números, ¿sí? Dos números que son números primos, ¿sí? El concepto de números primos son aquellos números que no tienen divisores, más que uno y sí mismo, que siempre los dividen, ¿no? Entonces, yo elijo dos números, les cambio el juego. Yo les digo, elijo dos números, y esos dos números son números primos, ¿sí? Y los multiplico, y les digo que, por ejemplo, el resultado me dio 35, y les digo a ustedes, adivinen esos números, ¿qué me responden? 7 y 5. Muy bien. 7 y 5 también podría ser 5 y 7, porque acá podemos permutar el orden. Lo importante de esto es lo siguiente. Lo importante es que la respuesta es única, ¿sí? O sea, ya no son números reales, son números enteros, pero como los números enteros tenemos muchas respuestas, pero si los números son enteros y primos, además, la respuesta es única. Hay solo dos números, ¿sí? Que yo puedo hacer esa multiplicación. ¿Se entienden? ¿Entienden todos o es demasiado confuso? Sí. Sí, te seguimos. Si no, lo puedes solo repetir más lento de nuevo para como hacer un restatement. Así los Bueno, igual es toda una introducción a otro concepto. La idea es esta. Si yo elijo dos números que son primos en secreto y los multiplico y les doy el resultado, digamos, a partir del resultado, hay dos números únicos que puedo haber multiplicado para eso, por el hecho de ser primos, ¿sí? Entonces, yo cuando les di a adivinar eso, todos me contestaron rápido 7 y 5. ¿Pero por qué me contestaron rápido 7 y 5? Porque el número era pequeño. Si yo les digo, multipliqué un número primo, ¿sí? De 100 cifras por otro número primo de 100 cifras, ¿sí? Y obtuve este resultado, que es inimaginable, es impronunciable ese número de grande que es, y yo les digo el resultado de mi multiplicación fue tal número, y les digo un número, ¿sí? Que tenga 10.000 cifras, ¿sí? Y les digo, ¿cuáles son los dos números que yo elegí? De ahí que me contestan. La realidad es que no hay una forma fácil de que me puedan contestar ustedes, ¿sí? Porque 7 por 5 me lo dijeron mentalmente porque son números pequeños y todos sabemos que 7 por 5 da 35. Pero si yo doy un número inmensamente grande, con millones de decimales, ¿sí? Y les digo a ustedes que me digan los dos números primos en los que ese número se descompone, la realidad es que ustedes no pueden contestar, ni ustedes, ni nadie, ni una supercomputadora puede contestar esa pregunta, ¿sí? Hay una forma muy fácil de contestar esa pregunta que es sabiendo uno de los dos números. Si el número ese es muy grande y yo les digo, bueno, uno de los dos era este, yo lo único que tengo que hacer es tomar el número grande, dividirlo por el otro número y el otro se obtiene de manera instantánea. ¿Ok? Entonces, pero si ustedes no saben ninguno de los dos números, es imposible que sepan qué número multipliqué. Hay una forma, imposible no es, pero es muy difícil. Hay una forma de que ustedes adivinen esos dos números, dándole solo el número grande y sin que yo le dé los números pequeños. La forma en la que ustedes pueden hacer esto es ir haciendo pruebas y tomar ese número grande e ir dividiéndolo por varios números por fuerza bruta hasta tener suerte. Por ejemplo, agarran ese número, lo dividen por 2, lo dividen por 3, lo dividen por 4, lo dividen por 5, así van dividiendo. Ustedes a mano no harían este trabajo, pero una supercomputadora que hace cuentas muy rápido podría hacer millones de divisiones por segundo, y se fija si el resultado da un número exacto,
¿sí? Si el resultado da un número entero, quiere decir que esos 2 son los números que elegí. ¿Ok? Ahora, entonces, una computadora puede hacer este trabajo por fuerza bruta y puede hacer millones de divisiones por segundo hasta tener suerte y encontrar uno de los 2. Cuando encuentra uno de los 2, el resultado de la división es el otro. Pero, estos números son tan pero tan grandes, los números que elegí originalmente y el número resultante es tan pero tan grande, que una computadora, por más que sea una supercomputadora, o por más que sea una granja de supercomputadoras, encontrar el resultado de esa división le llevaría millones de años. ¿Ok? Entonces, esto es lo que da seguridad a la criptografía. Esto es lo que lo hace segura. Entonces, cuando yo les digo que de la clave privada se puede obtener la clave pública, pero es imposible hacer lo contrario, en realidad, lo contrario se podría hacer como por fuerza bruta y haciendo trillones de pruebas por segundo. Pero así todo, aunque agarre todo el poder de cómputo del planeta, aunque venga una civilización extraterrestre a ayudarnos con computadoras y con energía, llevaría millones de años obtener el resultado de esa división. Y entonces eso hace que sea impracticable. ¿Se entendió más o menos? Yo entendí, Sé que, maravilla. Y también está súper interesante porque es una manera que nos dicen las personas que Bitcoin no es seguro y que la computación cuántica, bla, bla, bla. Y entonces cuando desafortunadamente no tenemos una buena base matemática, no por nosotros, sino porque hay pocos buenos maestros de matemáticas o criptografía como Hernán, dando clases de primaria, pues entonces no entendemos esta parte. Y aparte, creo que a todos nos hicieron odiar las matemáticas cuando éramos niños. bien, y les agrego algo más y pasamos a otra pregunta. Creo que era Luigi el que preguntaba. El problema del logaritmo discreto no es exactamente igual al de los números primos, pero es muy parecido. Digamos, la única forma de obtener a partir de la clave pública la clave privada sería haciendo trillones de operaciones por segundo y eso también llevaría millones de años. ¿Sí? Es probable que se apague el universo antes de que las computadoras encuentren esa respuesta. O sea, es distinto el problema, no son divisiones, bueno, también son divisiones, pero es más complicado, pero es parecido, es un problema análogo en la dificultad, ¿sí? Muchísimas gracias, Hernán. ¿Quedó resuelta tu pregunta, Luigi? Sí, súper bien. Muchísimas gracias por la paciencia y por poner estos ejemplos tan claros, sobre todo para los que no tenemos un perfil tan técnico. Y sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, me Excelente. alegro. ¿Con qué Ahora seguimos? va entre plantos y ballenas, que se me quedó hasta arriba tu pregunta, pero me parece que seguías tú. ¿Cuál era tu pregunta? Porque me acaban de volar la cabeza con esta descripción. Yo tengo aquí su Y no me pregunta. acuerdo. Espérame. A ver, déjame la busco. Está hasta Tenía que arriba. ver sobre el P2PSH. P2SH. Ah, sí, aquí está. Ah, no, es otro. Sí, la pregunta era que si el pago a P2SH es un pago a como si fuera multisig o cuál es la Sí. diferencia. Alguien, no sé si eras vos o quién, pero alguien más arriba en la pregunta que llegué a ver preguntaba si esos pagos eran por un bot y cómo Ah, sí, Sí, funcionaban y también ahora. lo demás. vi. Sí, es que esa Dice, duda nos salió justo en esa sesión en la que yo estaba con él. Sí, se lo no, repito la pregunta. no Los hay bots. pagos, para los que no están acá, la pregunta dice, ¿los pagos P2SH se envían a un bot o cómo se validan? La respuesta es no se envían a un bot. Y yo creo que a lo mejor estaría bueno, todos entienden que es P2SH. Explico un poco, si no. Gracias. No hay bots, digamos, cualquiera puede validar eso, no hace falta bots ni nada. Lo único que tienen que entender es lo siguiente, las transacciones de Bitcoin, que las van a ver en el capítulo, no sé, supongo que 6 o por ahí, uno siempre cuando ve las transacciones en un explorador de bloques y demás, las ve como si fuera un asiento contable, ¿no? De tal dirección y tal otra, tomo esos inputs y mando el dinero a otras direcciones de salida, que generalmente son 2, o pueden ser más, o podría ser una, y uno piensa que todo funciona como una especie de contabilidad, ¿no? Tengo tanto dinero que entra y tanto dinero que sale. Bueno, en realidad, no voy a entrar mucho en detalle porque es tema de otra semana, pero
uno no manda dinero a direcciones, sino lo único que lo que uno tiene tanto en los inputs como en los outputs son scripts ejecutables. ¿Qué son scripts ejecutables? Son pequeños programitas, pequeñas porciones de software. Esas pequeñas porciones de software, cuando uno envía dinero a alguien, encierran ese dinero, ¿sí? Bloquean ese dinero y después cuando el dueño de ese dinero quiere usarlo, en una transacción futura, pone como input otro pequeño programita que desbloquea ese dinero. ¿Cómo lo desbloquea? Con la clave privada y haciendo una firma, ¿no? Por supuesto. Pero así funcionan las transacciones en Bitcoin. No hay direcciones, son todos pequeños programas de unos pocos bytes que están todo el tiempo encerrando dinero y liberándolo. Obviamente solo lo puede liberar el que tiene la clave privada porque tiene que hacer una firma para liberarlo. Entonces, las transacciones nombre, porque esos programitas tienen un comportamiento distinto. Son distintos programitas. No es lo mismo mandar dinero a una persona que mandar dinero a un script, como en el caso del P2SH. Entonces, cuando uno manda dinero a unas personas, en general son las direcciones que estén identificadas con 1 y demás, que son las que vieron en este capítulo. Nada, es un programita estándar que tiene siempre la misma forma, ¿sí? ¿Sí? Solo cambia el destinatario y después cuando el destinatario de ese dinero lo quiere usar, bueno, utiliza su clave privada para hacer una firma y agregarla. Cuando uno quiere mandar dinero a un script o a un programa, ese programa puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier programa. Generalmente ese programa es un programa que implementa una lógica de multifirma, es decir, cuando yo quiero tener varios firmantes, ¿sí? Entonces generalmente es un programa que encierra el dinero, ¿sí? Y que después, en la transacción siguiente, cuando ese dinero se va a liberar, tiene una lógica más complicada, no se conforma solo con una firma digital para liberarlo. Ahí está toda la lógica de que, bueno, de que puede haber 3 firmantes y que hacen falta 2 firmas de 3, pero esas 2 firmas pueden ser cualquiera 2 de esas 3, con cualquier combinación de esas 2 de 3, que son varias. Bueno, toda esa lógica complicada se expresa como un pequeño programa, un programa ejecutable, ¿sí? Y se escribe en la transacción. Entonces, para que las billeteras puedan diferenciar si están mandando dinero a una persona o si están mandando dinero a uno de estos programitas, cuando mandan, tienen que saber qué programita escribir. ¿Por qué? Porque el programita que bloquea está relacionado con el programita que desbloquea. En el caso de las multisig, el programita que desbloquea es complejo y hay que bloquearlo de una manera particular para que se pueda desbloquear. Eso, insisto, lo van a ver en otra unidad. Entonces, hay distintos tipos de direcciones. Las direcciones del tipo P2SH generalmente empiezan con 3 y es una forma fácil de decirle a las wallets que tiene que bloquear el dinero de una manera especial para que sea desbloqueado no por una persona, con una firma simple, sino por un script que puede ser complejo. Ese script generalmente es un script de multifirma, pero podría ser cualquier otro script. Puede ser algo complicadísimo, puede ser un script secreto, que nadie sabe lo que hace, también, ¿sí? Puede ser muy complejo. Wow, muchas gracias, Hernán. Y si quieren saber más de este tipo de scripts y multifirmas, no se olviden de aplicar al seminario de Mastering Lightning. Acuérdense que por ya ser alumnos ya tienen una ventaja sobre los demás. Y le dejo a Blue Moon la palabra. Gracias, Hernán. De nada. Gracias, Hernán. ¿Quedó resuelta tu pregunta? Sí, mucho más claro. Muchas gracias, Hernán. Bien. Okay, ahora vamos con Anthony, que pregunta si las XPUB, XPUB, ZPUB y YPUB, ¿en qué se diferencian? Bueno, para entender eso, tendrían que leer el capítulo 5, que no sé si es el de la semana próxima o si se juntan de vuelta esta semana. Sí, el sábado. Bueno, si no tienes nada que hacer, acá te esperamos. Bueno, lo veo difícil, pero no sé, a lo mejor lo sorprendo. No, y esto también está relacionado con una pregunta que vi hace un rato al principio, que pasó, no sé quién la hizo, que decía, ¿cómo puede ser que uno tenga muchas direcciones derivándose de una sola clave privada? Y alguien preguntó eso muy al principio, era una de las primeras preguntas, que es lo único que llegué a leer. Decía, ¿cómo puede ser de una clave privada? Yo tengo muchas direcciones en mi billetera, ¿cómo funciona eso? Porque eso se contradice con lo que dice el libro, ¿no?
o con lo que dije yo al principio. En realidad, las billeteras modernas, básicamente desde hace 9 años, tienen esa capacidad de generar infinitas direcciones, pero eso no lo hacen a partir de una clave privada. Lo hacen, hay una cosa que van a leer en la unidad siguiente, por eso no entro en detalle, pero digamos, hay una especie de número y una función matemática especial que genera infinitas claves privadas y distintas. ¿Sí? Las genera todas las que quieras. Son infinitas y son distintas. Y a cada una de esas claves privadas le corresponde una pública, y a cada una de las públicas le corresponde una dirección, como vieron en el capítulo de esta unidad. Entonces, si tu billetera o tu cartera te muestra muchas direcciones, eso no se hace a partir de una única clave privada, se hace a partir de una clave privada por cada dirección. ¿Mm? Todas esas claves privadas derivan de otro número, que podemos llamarle clave también, pero que no es una clave privada, y los detalles de cómo funciona eso y cómo funciona la derivación, el próximo capítulo. Vale, gracias. Sigue Jenny. Dulce, aquí también, bueno, Jenny dice, ¿cómo es que una sola cartera puede generar múltiples direcciones si se parte de una única clave privada? Bien, creo que lo acabo Explicar. de contestar, ¿sí? Justamente. Y Supongo que luego, Jenny, espero que a Jenny le haya quedado claro, pero sí. Sí, muchísimas gracias. Es que en la reunión que tuvimos surgió un debate sobre esto y estábamos como allí entre saber si esto sucedía únicamente en las carteras de estas que llaman HD o si sucede siempre Sí, en todas las carteras. sí. Son en las carteras HD, pero se explica en el próximo capítulo, así que es natural que no hayan entendido, y paciencia, ahora cuando lean el capítulo 5 lo van a entender. Mil es gracias, que Fernando. estos chicos van muy adelantados. Sí, Y siempre después, Bueno, muy bien. preguntan Taproot en el primer capítulo de Bitcoin, ¿no? O sea, No, no saben. igual está bien porque uno tiene que, si uno tiene una duda, tiene que evacuarla. A lo mejor uno no sabe que esa duda se responde más adelante. Así que está perfecto. y luego Crypto Luis preguntó, ¿cuál es la diferencia entre una firma y un witness? Witness, sí. Sí, no hay mucha diferencia, es casi lo mismo, digamos, los testigos o witness o testigos son firmas. Lo que pasa que en el contexto de Bitcoin, ¿sí? En el contexto de Bitcoin y en el contexto de las transacciones de Bitcoin, cada transacción funciona más o menos como les expliqué recién, con pequeños programitas, pero tiene una estructura de datos particular, tiene encabezados, tiene ciertos encabezados en cierto orden, tienen las entradas con cierta estructura, delimitada con ciertos bytes, tienen las salidas, lo mismo y demás. Y bueno, a partir de un cambio importante que hubo en Bitcoin, que se llamó SegWit, que fue en el año 2017, se separaron las firmas, se sacaron las firmas de las firmas antes estaban metidas adentro de ese pequeño programita que les explicaba, y a partir de 2017 las transacciones del tipo SegWit lo que hacen es sacar esa firma y ponerla en la parte de abajo de la transacción, ¿sí? Simplemente la cambian de lugar. Esos programitas de SegWit son distintos a los programitas clásicos, por eso van a ver que esas direcciones no empiezan con el número 1, como les decía, ¿no? Que las transacciones a personas eran con un número 1, las transacciones a scripts eran con el número 3. Las transacciones de este tipo, del tipo SegWit, empiezan con la letra B, C, 1 y Q. Y después hubo otro upgrade posterior a Bitcoin, que es de hace unos meses, en noviembre del año pasado, que se llamó Taproot, que son muy parecidas a las direcciones de SegWit, pero son direcciones que empiezan con BC1P, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uno ya con ver la dirección, uno puede diferenciar estas cosas. Y esa misma información es la que usa la billetera. La billetera, a partir de la dirección, sabe qué programita tiene que escribir, porque son programitas distintos. Si es una dirección que empieza con 1, hace el programa simple de transferencia a personas. Si empieza con 3, hace el programa de transferencia de scripts, que es distinto. Si empieza con BC1Q, va a ser un programa de tipo SegWit, y si es con BC1P, va a ser un programa de tipo Taproot. ¿Sí? Eso es algo que las billeteras tienen que saber, y lo saben a partir de la dirección, por eso tienen comienzos distintos.
Muy A los bien, ojos del gracias. usuario, a los ojos del usuario son direcciones, ¿no? Digamos, si ustedes van a ser programadores de billeteras o de Bitcoin o de lo que sea, bueno, es algo que tienen que saber, pero mientras su relación con Bitcoin sea otra y no necesariamente la de programadores, para ustedes es lo mismo. Ustedes tienen que saber que se manda a una dirección y que, listo, esa dirección va a ser, ese dinero va a ser accesible por el dueño de las claves privadas, ¿sí? De las billeteras o las carteras se encargan de eso. Buenísimo. Muy bien, gracias. No sé si quedó clara la respuesta, CryptoLuis, parece que sí. Y ya se me perdieron algunas preguntas. Si quiere alguien hacerla directamente. Yo tengo aquí las preguntas. Dice, what are some ways that private keys have been broken because of lack of entropy? Yo no sé si, wow, ya me acordé con esta pregunta, yo la hice, perdón. Bueno, es una pregunta que es de Chain Code, del seminario de Chain Code, que dice, what are some ways that private keys have been broken because of the lack of entropy? Y es una pregunta capciosa, de hecho. Sí, yo no sé si entrar ahí es un poco polémico. Sí, también. Lo único que les digo es, si recuerdan en este capítulo al principio, cuando empieza a explicar las claves privadas, cómo se derivan las públicas, las direcciones, todo, hay un párrafo, el primero, que dice que la clave privada es un número, pero que ese número tiene que ser elegido de manera aleatoria y con una buena fuente de aleatoriedad. Creo que habla del concepto de entropía y demás, dice una buena fuente con buena entropía para generar números aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que para elegir ese número tiene que haber un buen sorteo. Digamos, la computadora es como que sortea ese número que termina siendo la clave privada. Ese sorteo tiene que ser bueno. Imagínense si yo hago un programa que sortea siempre el mismo número, o que sortea siempre números impares, o que sortea siempre números pequeños, menores que 100, digamos, eso es un error de esa billetera o de esa cartera, porque genera mal ese azar, ese sorteo lo genera mal. Tiene una tendencia, un sesgo, no genera todos los números que puede generar y genera algunos y demás. Bueno, entonces si eso fuera el caso y alguien descubriera ese error en esa billetera, nada, podría tratar de adivinar por fuerza bruta las claves privadas. ¿Por qué? Porque las claves privadas son menos. Cuando yo les dije que a partir de la clave pública encontrar la clave privada llevaba millones de años, eso asumía que las claves privadas se habían generado de manera verdaderamente aleatoria, bien al azar, ¿sí? Pero si hay un error en la generación de las claves privadas y hace que sean pocas o pequeñas, o que sean siempre las mismas, o que sean repetidas, o que sean similares, quien intente atacar por fuerza bruta esto, no va a tener que probar todos los números posibles para esa división, sino que va a tener que probar algunos, y esa cosa va a ser más rápida. Entonces, en esos casos, podría ocurrir que alguien que no tenga la clave privada la adivine. Pero esto, no sé, pasó al principio, hace muchos años, que había alguna billetera que generaba más las claves privadas y que alguien las pudo adivinar, pero es algo que no existe hace, no sé, hace 11 años que no existe esto, ¿sí? Así que no piensen que Bitcoin es inseguro, que esta pregunta no los confunda. Sí, esa es una pregunta que tienen en Chain Code Lab, en el seminario avanzado de Bitcoin, y también lo hacen en la Cala, pero es más como para discutir, que reflexionen y analicen, ¿no? Solo era eso. ¿Lumón? Bien. Ya, gracias. Y ya creo que aquí pregunta Chris, ¿cómo sé que otra persona no tiene las mismas palabras mnemónicas que mi wallet? Bueno, la cantidad de esas palabras, ¿cómo funcionan esas palabras? Otra vez, capítulo siguiente lo charlan el sábado. Pero, digamos, esas palabras generan ese número que les decía, del cual se derivan infinitas claves privadas. Esas palabras dan una sensación, para el que no sabe mucho de matemática o que no sabe mucho de estadística, dan una sensación de que son más fáciles de adivinar, o de que son pocas, ¿no? Y que cualquiera podría hacer una fuerza bruta sobre las palabras y a partir de ahí obtener mis claves privadas, como se explica en la unidad 5. Pero la realidad es que las combinaciones
la cantidad de frases posibles con esas 12 palabras es a los efectos prácticos infinita. Por supuesto que no es infinita, es una cantidad exacta, pero es una cantidad monstruosa de gigante. Entonces, si alguien quiere adivinar la combinación de sus palabras por fuerza bruta, otra vez, tendría que hacer ese esfuerzo de ataque de millones de años y demás, ¿sí? Entonces, si tu pregunta tenía más que ver con la casualidad, es decir, bueno, ¿cómo sé que a otra persona no le tocó esas mismas palabras de suerte, no por fuerza bruta? Bueno, la probabilidad de que eso ocurra de casualidad es casi nula, ¿sí? Es casi nula. O sea, si yo te digo, ¿qué probabilidad hay, medida en porcentaje, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Y yo te digo, bueno, no es ni el 1%, ni el 0,1%, ni es el 0,0000000, nada, una cantidad de trillones de números ceros seguidos de un 1%, y eso hace que sea que, no sé, imposible no es, pero hasta ahora nunca ocurrió, y la probabilidad que ocurra, ya les digo, es tan baja que es casi cero. Por ejemplo, es mucho más probable de que a cualquiera de ustedes le caiga un rayo en la cabeza todos los días, desde ahora hasta dentro de 30 años, todos los días. Por ejemplo, la probabilidad esa es muchísimo más alta, pero muchísimo más alta que la de adivinar, la de que las palabras coincidan. Así hay, si ustedes quieren buscar estadísticas locas, busquen así, no sé, cuál es la probabilidad de morir por un tiburón, cuál es la probabilidad de, bueno, busquen, hay páginas que les informan, y les vas a decir, es una no sé, es una en un millón, es una en 700 trillones, bueno, todas estas probabilidades son nada comparado con lo imposible que es estadísticamente que esas palabras o esas claves coincidan. ¿Mm? Muchas gracias, Hernán. Y bueno, creo que ya nos queda poquito tiempo, ya nada más nos faltaría. Aquí Jenny pregunta que es posible, pero se me pierde. Es que están escribiendo. ¿Cuál era la pregunta, Jenny? ¿Es posible recuperar dinero enviado de una dirección Segwit a una Legacy? No se pierde ese dinero, ¿por qué recuperar? O sea, el Porque dueño de la la cartera dirección no lo ve. Legacy. No, pero La el cartera ya no dueño de lo la ve ni la puede usar. el dueño de esa dirección Segwit, es decir, el dueño de la clave privada, de la cual se derivó la clave pública, de la cual se deriva la dirección, puede usar eso sin ningún tipo de problema. Si la cartera no lo ve, puede ser un problema de la cartera, puede cambiar de cartera por una más moderna, por una que entienda Segwit. Importar la clave privada, va a tener que exportar la clave privada en la cartera que no funciona, exportarla, ¿sí? Eso generalmente queda un archivo, y de una cartera más moderna, importa eso, una cartera que soporte Segwit, y va a poder disponer del dinero. Sí, es como, las carteras son aplicaciones, imagínense como una interfaz de conexión al protocolo de Bitcoin, pero pueden cambiar de cartera o capaz Sí, hacerlo desde la línea de comando ya después de que sean buenazos como Hernán. estoy asumiendo que la dirección Legacy es válida. Si se equivocaron en una dirección y la mandaron a una dirección de la que igual nadie tiene control, por supuesto que va a ser irrecuperable, pero no porque sea Legacy, sino porque se equivocaron y no tienen la clave privada, ¿sí? Pero si eso te pasa con una cartera, como te digo, exportás la clave privada de la cartera vieja, la importás de la nueva y debería funcionar. Gracias, Hernán. Y bueno, aquí está el formulario de asistencia, chicos, no se les vaya a pasar contestarlo. Y yo creo que ya contestaríamos la última pregunta de Luigi, que dice, ¿qué pasaría o cómo afectaría el protocolo de Bitcoin si algún día se necesita migrar del algoritmo de hash seguro SHA-256? Bueno, esos cambios, hay una parte de Bitcoin que se llama consenso, digamos. Los cambios a las reglas de consenso de Bitcoin son cambios complicados de hacer. El trabajo que por ahí los programadores hacemos día a día son cambios pequeños que no afectan a ese consenso. Ese consenso es una serie de reglas que todos los nodos de la red, en la que todos los nodos de la red están de acuerdo. Tienen que ver con los bloques, con las transacciones, con qué transacción es válida, con qué bloque es válido, con qué cosas pueden hacer mineros, bueno, un montón de controles que la red hace. Cuando cambian esas reglas de consenso, es importante que todos los nodos la cambien, porque si las cambian algunos y otros no,
la red se divide en dos, es como que hay dos monedas, ¿sí? Todos van a pensar que su mitad es Bitcoin y la otra no la van a ver, y de la otra mitad lo mismo, pero en sentido contrario. Eso se llama fork, ¿sí? Y hay dos formas de hacer un fork. Una es un soft fork, que es la forma deseable, y otra es un hard fork, que es la forma no deseable, porque eso divide la red para siempre. Más adelante en un capítulo del libro explica cómo funciona esto, no me acuerdo si era el capítulo 8, 9, 7, no sé, eso lo pueden ver, pero si hubiera que hacer un cambio al algoritmo, como preguntan, habría que hacer un fork en Bitcoin, y esos cambios no son de los que hace cualquier programador todos los días, son cambios que se consensúan mucho, que se discuten entre miles de personas en una lista de correo, que se ponen de acuerdo, llevan años, llevan 2, 3 años de discusiones, hasta ponerse de acuerdo, hay un proceso de votación, hay plazos que en general están en el orden de meses y no sé, después de 2 o 3 años de discutirlo, ese cambio se puede hacer y se hace de una manera ordenada para que esta división en la red no ocurra, ¿sí? Cuando esa forma ordenada tiene la forma de soft fork, la red no se divide realmente, ¿sí? Solo que los nodos que se actualicen a la nueva versión van a ver los datos nuevos y los que no se actualicen van a seguir viendo la blockchain, ¿sí? Se van a perder de la nueva funcionalidad, pero van a poder seguir viendo, ¿no? No se divide en dos la cadena realmente. Cuando eso no se puede consensuar de esa manera con el estilo de un soft fork, realmente los nodos que no actualicen a la nueva versión de Bitcoin Core se va como a separar la cadena, va a ver como la blockchain, que es una estructura lineal, es como que se divide en dos, y a los ojos de estas personas es como que habría dos monedas. Entonces, hacer un cambio a ese algoritmo, al algoritmo de SHA-256, sería bastante difícil, ¿no? O sea, yo creo que la única forma de hacer eso es con un hard fork, y en Bitcoin los hard forks no se hacen nunca, no de manera intencional, digamos. Los que hicieron hard fork de Bitcoin son enemigos de Bitcoin que quisieron atacar y tomar el control de la red, y lo hacen como una forma de crear deliberadamente otra moneda. Esto ya ocurrió muchas veces en el pasado, pero digamos, nunca desde Bitcoin se pretende hacer un cambio con este estilo de hard fork porque es problemático. Cuando digo que no se me ocurre una forma de encarar esto con un soft fork y que me parece que es con un hard fork, les estoy diciendo algo que acabo de pensar recién en un minuto, pero eso no quiere decir que esté equivocado. Capaz que termina esta reunión y en 20 minutos se me ocurre una forma de hacerlo con un soft fork, o capaz que alguien más capaz que yo, y lo piensa meses en vez de 10 minutos, se le ocurre una forma de hacerlo con soft fork. No estoy diciendo que sea imposible. Es más, ahora se me está ocurriendo una forma de hacerlo con soft fork, pero digamos, es un cambio complicado que llevaría años, ¿sí? De una forma o de la otra es una cosa que llevaría meses de discusión y meses de implementación y, no sé, 2 o 3 años por lo menos. Gracias, Hernán. Y bueno, ya hay un poquito más de preguntas, pero creo que ya podríamos... Yo no tengo problema en quedarme, si los chicos y chicas tienen ganas de quedarse, yo no tengo problema en quedarme. Me habían dicho hasta las 10, me puedo quedar que es dentro de 15 minutos para mí en Argentina, y me puedo quedar esos 15 minutos, o me puedo quedar hasta inclusive más, pero bueno, si Blue Moon se quiere ir, o Dulce, también puede ir tranquila, que yo me quedo. Cada uno tiene sus obligaciones. Yo voy a parar la grabación a las 5. Yo estoy en San Francisco, 5:55, para Hernán 9:55. Vamos a parar la grabación, pero nos podemos quedar unos minutos más. Para mí. Perfecto. Y después hablamos después de la grabación hablamos de cosas prohibidas. Exacto. ¿Y qué son cosas prohibidas en Bitcoin? Entonces, Daniel decía que si podrías recomendar algo de C++ para profundizar un poco y quizás pueda entrar a Bitcoin Core. Y bueno, esa es una recomendación. Y la pregunta sería a ver, aquí tenemos a Algoritmo Network. Si era, no tenía una antes. Si quieren, yo para que no se pierdan todos. La de C++. Si ya sabes C++, aprende C++ o mejora con
cualquier libro de Stroponopoulos o algo así, que es el creador de Bitcoin. Está su libro Programming Principles and Practice Using C++. Si no saben C++, chicos, hagan lo que me dijo Hernán, aprende otro lenguaje de programación. Creo que Pero ya contestaron esa fue la conversación. la pregunta de Expo y Zboot, ya la contestaron. Ya, con respecto a base 58 check, ¿crees que Bitcoin podría migrar o actualizar a otra base mayor? Sí, de hecho ya migró. Las direcciones de Segwit o de Taproot no usan base 58. Usan otra codificación que se llama Bech32. La voy a escribir acá abajo. Bech32 es lo que usa Segwit y hay otra que es Bech32M, que es la codificación que usa Taproot. Es muy parecida, son muy parecidas. Con respecto a lo de C++, si no saben nada de programación, no es el mejor lenguaje para aprender a programar, es un poco difícil. Les recomiendo que aprendan Python, que van a encontrar muchos más cursos gratuitos online, es mucho más sencillo de aprender, y lo único que tienen que aprender es aprender a pensar de manera programática. El lenguaje, una vez que sepan pensar de cierta manera, el segundo lenguaje se aprende 10 veces más rápido que el primero. C++ no es un buen lenguaje para empezar. Python sí. No es fácil aprender a programar. No es fácil aprender a programar solo. Y por más que Python sea fácil y demás, va a tener una cuesta arriba importante. Pero, ¿por qué Python? Bueno, porque Python es sencillo y además hay una parte de Bitcoin Core que está hecha en Python, que son las pruebas, los tests o las pruebas. Entonces, si ustedes aprenden Python y quieren trabajar en Bitcoin Core, no están perdiendo el tiempo, ¿sí? No están simplemente aprendiendo a programar cualquier lenguaje, están aprendiendo a programar un lenguaje que les va a servir para colaborar con Bitcoin, ¿sí? Lo de C++ es más complicado, les recomiendo aprender en segundo lugar. Si alguno de ustedes ya sabe programar, o si ya sabe C++, o si sabe C y demás, los libros de Structure pueden servir. Yo les puse ahí el apellido bien escrito en el chat. Y si alguno sabe, bueno, no le veo las caras y no sé si son jóvenes o qué tan grandes son y demás, pero si alguno programó en C++ hace 10 años o más o hace mucho tiempo, el lenguaje cambió mucho, ¿sí? Y hay un libro que ahora no recuerdo, pero que si me comprometo a mandarles por email, ¿sí? Que para quienes ya saben C++ los actualiza, les dice, no sé, C++ moderno, se llama el libro, o una cosa así, les dice cómo convertir de la forma vieja a la forma nueva, ¿sí? Si es que hay alguno de esos entre ustedes, me avisan y les busco el libro. Si no, ese libro no sirve para aprender. Gracias, Hernán. Creo aquí hay otra pregunta. ¿De qué manera se han roto las claves privadas debido a la falta de entropía? Ya la contestamos, ¿no? Sí, no, pero por ahí pregunta de qué manera. No, como te digo, por ejemplo, había una billetera hace muchos años que tenía un error y siempre generaba las mismas claves privadas, básicamente. En vez de hacerlo de manera aleatoria, siempre generaba, o esa posibilidad de que la clave privada sea la misma, que antes les dije que era imposible, estadísticamente imposible. En el caso de este software particular, de esta cartera vieja, no era imposible porque lo hacía mal y hasta entre usuarios tenían las mismas claves privadas y uno se robaba el dinero a otro y demás. Simplemente por no sortear bien, por no hacer un buen sorteo en esos números que componen la clave privada. No era Chivo Wallet, no, esto fue hace mucho. Chivo no es una verdadera cartera porque es un banco de Bitcoin, no les da el control a ustedes, ¿ok? Así que no podría hacer esto Chivo. Podrían perder dinero igual, pero por otras razones. Pero no es una cartera donde ustedes controlen las claves privadas. Vi otra pregunta por acá que me pareció divertida, a ver si la encuentro. Si todos los programadores se van de vacaciones, buenísimo. A mí que me inviten, necesito vacaciones. Se fueran todas las vacaciones una eternidad. ¿Qué pasa? ¿Cambia algo? ¿Se rompe Bitcoin y demás? Bueno, la realidad es que no se rompe, digamos. Bitcoin se dejaría de actualizar, pero Bitcoin seguiría funcionando. Es más, estas actualizaciones difíciles que mencionaba antes, que yo decía que siempre se hacen con soft forks, esos cambios
no rompen la compatibilidad hacia atrás. Siempre en Bitcoin se valora mucho que no se rompa la compatibilidad hacia atrás. Y si ustedes agarran, no sé, una versión del software de Bitcoin de 2010 hecha por el propio Satoshi y la instalan y la ejecuta hoy, anda perfecto. Aunque haya un montón de cambios y un montón de mejoras, desde esa billetera hecha por Satoshi hace 12 años, van a poder enviar y recibir Bitcoin como si nada hubiera pasado, ¿sí? Nunca deja de funcionar Bitcoin, jamás. ¿Mm? Así que nos podemos ir todos juntos de vacaciones. Blue Moon, Muchas gracias. ¿puedes despedir el video para cerrar el video y nos quedamos aquí sin video? Muchas gracias, de verdad, por esta explicación que nos has dado sobre todas las preguntas que tenían los chicos. La verdad es que van súper avanzados y tuvieron preguntas de capítulos posteriores que no hemos visto. Sin embargo, eso es para nosotros un aliciente para seguir adelante. Gracias por tu conocimiento, por tu compañía y gracias a ustedes, chicos, también por esas preguntas tan puntuales que hicieron Hernán y que a todos nos ayudaron a comprender un poquito mejor acerca del tema que estamos viendo. No sé si tenían Bueno, muy alguna bien. duda más. ¿No? Voy a cerrar el video y nos quedamos aquí entre cuates y entre amigos y nos despedimos porque el video lo vamos a subir a YouTube para que otros puedan escucharnos. Bueno, escuchar a Hernán. Un beso, saludos.